Terreik Segunia, en el día de hoy, nos aventuraremos en las profundidades del enigma del Reik, una criatura que ha aterrorizado a muchos en el mundo del creepypasta. Prepárate para un viaje aterrador lleno de misterio y suspenso. La apariencia física del Reik es una de las características más perturbadoras y distintivas de esta criatura. Según los relatos y representaciones gráficas, se presenta como una figura muy delgada, con extremidades largas y raquíticas que parecen desafiar las leyes de la anatomía. Su cuerpo está cubierto de una piel carente de pigmentación. Su rostro es descrito como desprovisto de rasgos faciales reconocibles, excepto por un par de ojos brillantes y penetrantes que parecen emitir una luz intensa. Testigos afirman que el Rake se mueve de manera ágil y veloz, con una gracia sobrenatural que contradice su aspecto débil. Su postura es inclinada y su caminar se asemeja al de un depredador acechante, lo que le otorga una presencia intimidante y aterradora. Su imagen generalmente evoca sentimientos de repulsión y fascinación a partes iguales. El Reik ha ganado notoriedad en el mundo del creepypasta, pero sus orígenes se remontan a antiguas leyendas y mitos que han perdurado a lo largo del tiempo. Exploraremos las diferentes teorías y leyendas que rodean al Reik, tratando de desentrañar la verdad detrás de esta misteriosa criatura. Algunos investigadores sugieren que puede tener su origen en antiguas creencias sobre entidades malignas que acechaban en la oscuridad de la noche. Estas criaturas eran temidas por su naturaleza depredadora y su sed de sangre. Otros especulan que el Reik puede ser una manifestación de nuestros miedos más profundos y oscuros. Representaría nuestros temores más primitivos y encarnaría la crueldad y el horror inimaginable. Además de las leyendas y mitos tradicionales, la literatura de terror ha influido en la creación del mito del Reik. Escritores como H.P. Lovecraft y Edgar Allan Poe han explorado temas de criaturas monstruosas que podrían haber inspirado la imagen del Rake tal como la conocemos. Con el auge de Internet y la difusión de historias de terror en línea, la leyenda del Reik ha cobrado vida propia. A través de foros, relatos compartidos y videos virales, la criatura ha sido objeto de especulación y recreación, lo que ha contribuido a su popularidad en la cultura contemporánea. Se ha informado que esta criatura acecha en silencio a sus presas, observándolas desde la oscuridad antes de pasar al ataque. Se cree que elige cuidadosamente a sus objetivos, esperando el momento adecuado. Se dice que emana una presencia maligna y una sensación de opresión en el ambiente. Muchos relatos describen cómo las personas experimentan una profunda sensación de miedo y desesperación, como si estuvieran siendo consumidos por la oscuridad misma. Una de las habilidades más inquietantes del Reik es su capacidad para infiltrarse en las pesadillas de sus víctimas. Se ha informado de casos en los que las personas afectadas por esta criatura experimentan sueños aterradores y recurrentes sobre la criatura. Estas pesadillas son vívidas y realistas, sumergiendo a las víctimas en un estado de terror y desesperación constante. Se cree que el Reik utiliza esta habilidad para ejercer un control psicológico aún más profundo sobre sus víctimas. Al aparecer en sus sueños, puede alimentar sus miedos más oscuros y sembrar la obsesión hacia su presencia. Las víctimas pueden llegar a desarrollar una fascinación enfermiza o adoración malsana por el Reik, incapaces de escapar de su influencia incluso en su estado de vigilia. Las personas afectadas pueden experimentar una intensa compulsión por investigar más sobre esta criatura y su historia. Pasan horas buscando información, leyendo relatos y viendo videos relacionados, cayendo en un ciclo de obsesión y miedo que alimenta aún más el poder de la criatura sobre ellos. Esta obsesión no solo afecta la salud mental de las víctimas, sino que también las pone en mayor peligro. Al estar constantemente asustados, pueden volverse más vulnerables a sus ataques, ya que su atención está desviada y su capacidad de respuesta disminuida. Los testimonios de personas que han experimentado la obsesión hacia el Reik son escalofriantes. Describen cómo sus pensamientos están constantemente invadidos por la imagen del Reik, cómo sienten su presencia en cada rincón de sus vidas. En algunos casos, el Reik elige atormentar a las personas en sus sueños durante semanas o incluso meses,
sin llegar a realizar un ataque físico directo. Este comportamiento plantea interrogantes sobre sus motivaciones y su necesidad de alimentarse de las personas. Se cree que su acecho y el desgaste psicológico que genera en sus víctimas son fuentes de entretenimiento y satisfacción para esta criatura siniestra. El rey parece deleitarse con el miedo y la angustia que provoca en aquellos que caen bajo su influencia. Algunos sugieren se alimenta del miedo humano, obteniendo una energía vital de las emociones intensas que genera en sus víctimas. Este enfoque de alimentarse del miedo explicaría por qué el rey se complace en prolongar la agonía psicológica de sus víctimas. El terror constante podría proporcionarle una fuente de nutrición única y satisfacer su sed de dominación sobre aquellos que ha elegido como víctimas. Las personas que han sido elegidas por el rey en sueños describen una disminución de su calidad de vida, trastornos del sueño, ansiedad crónica y un temor constante de volver a encontrarse con esta entidad aterradora. Además de su presencia en el mundo del creepypasta y la cultura popular, es interesante mencionar que existe una teoría intrigante que involucra al rey y su relación con la creación de tulpas. Las creencias y el miedo colectivo hacia esta entidad podrían manifestarse en la realidad, dando lugar a avistamientos y encuentros reales con el rey. En última instancia, la presencia del rey en el ámbito de lo desconocido y su capacidad para generar temor y fascinación nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestra imaginación y cómo nuestras creencias pueden dar forma a nuestro mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje hacia los límites de nuestra imaginación. Esperamos que hayas disfrutado de este video y te invitamos a explorar más contenido en nuestro canal sobre criaturas míticas y misterios del mundo.